Dios le bendiga, le saludamos en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos nuevamente a la página de Disciplinas Libertadoras, donde esperamos que en esta mañana usted sea bendecido a través de la Escritura. Mi intención es que la palabra fluya y llegue a donde tiene que llegar. Siempre oro antes de comenzar el programa y le pido al Señor que realmente Él, que conoce la necesidad en su soberanía, Él puede hacer que el video llegue donde Él quiere que llegue, las personas que lo necesitan. Y en esta mañana pues queremos compartir como todos los viernes la palabra del Señor. Estamos en el libro de Jeremías, capítulo 18. Ayer tuvimos un culto tan bonito. Era un culto de oración, pero el Espíritu de Dios nos visitó de una manera muy especial, trayendo consuelo. Y esta palabra surge de ahí, de el culto de anoche, de lo que pude ver, de lo que pude percibir, de lo que Dios hizo. Y el Señor me ministraba a través de esta escritura y por eso lo comparto con usted en esta mañana. Usualmente no busco temas, sino que espero que el Espíritu de Dios me dirija y casi siempre lo que he vivido en esa semana, en esos días, lo que he podido percibir, quizá lo que he compartido con otras personas, de ahí surge la palabra que traemos todos los viernes. Vamos entonces a leer la escritura en el libro de Jeremías, capítulo 18, y hoy vamos a estar hablando bajo el tema Necesito una nueva forma. Necesito una nueva forma. El tema nada más nos hace pensar, yo no sé en qué estado usted está en esta mañana. Por lo menos yo puedo decir que en la noche de anoche, cuando yo fui a nuestro servicio de oración, era algo bien palpable el hecho de que el pueblo se sentía abrumado. Había tristeza, había carga, había un peso. Y de ahí surge este título. Mientras yo oraba, yo siempre oro en la esquinita donde está la batería. Ahí me escondo y ahí puedo orar con libertad. Siempre oro ahí. Y mientras oraba, sentía el peso del pueblo. Sentía una tristeza tan grande. Y pude expresarlo al pueblo con lo que yo sentía en mi espíritu, lo que podía palpar de una manera muy clara. Y de ahí surge este tema que dice, necesito una nueva forma. Porque parecía que realmente el pueblo gritaba en su espíritu, necesito que trabajes conmigo, necesito que me des una nueva forma. Y yo en todo el tiempo que le he servido al Señor, por muchas veces, no solamente una ni dos veces, sino que muchas veces me he sentido que necesito que Dios me dé una nueva forma. Anoche compartía con una hermana anciana en el Señor, una vieja en el Señor, y hablábamos de esto mismo, cómo el Señor, ella está pasando por un proceso, después de muchos años en el Señor, muchas experiencias en el Señor, ella está pasando por un proceso donde después de tantos años en el Señor, parece que el Señor le está dando una nueva forma, está en una situación fuera de su comfort zone, una situación sumamente desconocida para ella, y está experimentando sentimientos que nunca antes había sentido. Y parece que el Señor le está dando una nueva forma. Y qué interesante que después de tantos años, para aquellos que le servimos al Señor ya por mucho tiempo, sentimos que ya lo que Dios iba a hacer ya lo hizo, que ya estamos hechos, que ya estamos formados. Pero qué contraproducente que en medio de ese caminar, en medio de esos procesos, en medio de ese tiempo que llevamos en el Señor, hay momentos donde uno se siente que el Señor te volvió otra vez al barro, te hizo barro y te volvió a hacer y empieza a pasar procesos nuevos, diferentes, que sientes que ya los habías pasado, que sientes que ya el tiempo que tú llevas en el Señor se supone que no estés pasando por ellos, pero sí los pasa y da la sensación de que el Señor te está haciendo de nuevo. Y por eso vamos a ir a Jeremías capítulo 18, del versículo 1 en adelante, donde dice la escritura, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba en la rueda.
Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Me encanta este versículo. Miren lo que dice. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te reconocemos y reconocemos la necesidad que somos de ti. Bien dice tu palabra, no te olvides que somos polvo. Realmente somos polvo, Señor, lo reconocemos, pero estamos dispuestos a que tú nos des la forma como mejor te parece. En esta mañana, Señor, te pido que tu palabra tenga el alcance a toda vida que tenga la necesidad de ella. En el nombre poderoso de Jesús, que transforme, que consuele, que en este día traiga vida, Señor, para que lleve mucho fruto y traiga gloria a tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y esto es un pasaje de la Biblia bien conocido, sumamente conocido, donde se han traído tantos sermones, tantas enseñanzas a través de la misma. Pero como la palabra es una fuente que uno puede leerla 1000 veces y 1000 veces te puede hablar de manera diferente, mi confianza es que eso es lo que va a suceder en esta mañana, que de alguna manera, de acuerdo a tu necesidad o a tu proceso en el cual tú estés, Dios tiene una palabra para ti en esta mañana. Como me ministraba a mí desde la noche de anoche, como repito, desde que estábamos en el culto de oración, había una sensación de tristeza, de necesidad, de peso. Y era palpable, obviamente por el Espíritu se podía palpar. Y el Señor nos ministró de una manera muy especial. Y creo que había una sensación de polvo, de sentirse polvo. Yo no sé si usted sabe lo que eso quiere decir o si usted lo ha experimentado, pero la realidad es que por lo menos yo en mi caminar me he sentido muchas veces de esa manera. La Biblia dice que nosotros somos polvo. Del polvo surgimos. Dios en la creación, en el primer capítulo y segundo capítulo de Génesis, hablando de la creación, vemos cómo Dios habla y dicta una palabra y las cosas fueron formadas por su palabra. Pero después de haber creado todas las cosas y tener todo creado, todo se detiene y dice la escritura que Dios entonces entra a lo que es la corona de la creación, que somos nosotros, el hombre, su máxima expresión. Dios la hace en un hombre. Y dice la escritura que a diferencia de toda la creación que fue creada por su palabra, nosotros fuimos creados por sus propias manos. Y dice la escritura que tomó un poco de polvo y empezó a darle forma y lo hizo un muñeco. Pero después de haberlo hecho un muñeco, dice la escritura que sopló en nuestra nariz y dice que sopló espíritu en nosotros. Pero fíjese que si sopló de él y sopla en nosotros, tenemos el aliento de Dios en nosotros. Qué espectacular. El aliento de Dios fue soplado en nosotros y dice que ese muñeco de barro, de polvo, fue hecho un ser viviente. Y dice la escritura claramente que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Siendo que Dios es espíritu, no tiene cuerpo corpóreo, no es de carne y hueso como nosotros. Entonces debemos cuestionarnos en qué nos parecemos a Dios. Y hay atributos de Dios que obviamente fueron transmitidos a nosotros a través de ese soplo de vida. Nosotros fuimos hechos, creados a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos semejanza con Dios en atributos, que no vamos a entrar en ellos ahora. Estamos en esa clase en el instituto, pero sí quería probar cuál es nuestra naturaleza de polvo. Y dice la escritura que el Señor le habla a Jeremías y le dice: levántate, Jeremías, y ve a casa del alfarero y allí te voy a oír
te voy a hacer oír mis palabras. Después de lo que tú veas allí, Jeremías, yo te voy a hacer oír mis palabras. Y dice Jeremías que cuando descendió a casa del alfarero, vio que el alfarero trabajaba en la rueda. Y dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. En este tiempo donde Jeremías habla, Dios lleva a Jeremías a casa del alfarero para enseñarle, para mostrarle, para que viera con sus propios ojos y entendiera unas palabras que Dios le iba a dar para el pueblo de Israel, para Judá. Dice la escritura que el pueblo estaba pasando, fíjese bien que era pueblo, este mensaje no era para nadie más, era para el pueblo de Dios. Y dice la escritura que el pueblo de Dios había apostatado, estaba tras otros dioses, se había corrompido. Como siempre la Biblia dice que el designio del hombre siempre es hacia el mal. El hombre siempre va hacia el mal. Dice que todos nos descarriamos como ovejas. Y aunque nosotros le servimos al Señor, la realidad es que vivimos en este cuerpo y en esta naturaleza pecaminosa que tiende a correr hacia el mal. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros, que nuevamente nos lleva a la Escritura. Dice la Escritura que el pueblo de Israel se había apartado y nosotros de igual manera tenemos la tendencia en esta naturaleza humana de correr hacia el mal. Pero por eso es que Dios usa esta analogía de lo que es esta historia, de lo que es la casa del alfarero. Y Dios iba a darle a Jeremías un mensaje para el pueblo. Y el Señor quiere que Jeremías lo vea. Y después que lo vea, él empieza a ministrar al pueblo y le hace una pregunta. Y le dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Había una intención por la cual Dios llevaba a Jeremías ante este escenario. Un hombre, un alfarero, que trabajaba en una rueda. Yo no sé cuántos de ustedes han podido ver a través de video y a través de las redes lo que es un alfarero. Un hombre que se sienta en una rueda y coge un poco de barro y lo pone en esa rueda y empieza a darle forma. Y a medida que lo pone en la plataforma donde él trabaja, pone el poco de barro que en un momento es un poco duro, pero él empieza a añadirle agua y empieza a ablandarlo, empieza a darle forma. Pero yo me imagino que actualmente esto trabaja de una manera diferente, siendo que estamos en un tiempo moderno, pero en aquel tiempo era meramente una rueda, era un pedazo de hierro que tenía una forma donde el alfarero le daba pedal a la rueda y según con el pie, fíjese qué interesante que el alfarero tenía que usar sus pies para dar pedal a este sistema que iba a mover la rueda y a su vez una plataforma que está frente a él. Con los pies daba movimiento a la rueda para que se mantuviera moviéndose y con las manos iba dándole forma a ese poco de barro que él ponía en esa rueda y le iba dando forma. Fíjese bien que el barro es algo que no tiene forma. Pero hay algo que debemos distinguir. Mientras el alfarero cogía este poco de barro que no tiene forma alguna, tal como usted y como yo cuando vinimos a las manos de nuestro Señor, la pone en la rueda y empieza a darle forma. El barro que está en esa plataforma no tiene voluntad alguna, es barro. Es simplemente barro. Hay cosas que se distinguen en esta historia. Vemos cómo el Señor el alfarero tiene el poder absoluto sobre el barro. El barro no puede hablar, es meramente barro, no tiene forma, no tiene esencia, no tiene vida, es barro. Y vemos cómo en este caso, igual que el alfarero, Dios tiene este poder absoluto sobre ese poco de barro que está en la rueda. El barro no tiene ninguna potestad, no tiene nada que decir. El alfarero tiene autoridad completa, tiene el control absoluto de lo que está pasando en esa rueda. Y yo no sé si usted se va identificando, porque realmente usted y yo
no tenemos ninguna potestad sobre nosotros mismos. Nosotros creemos que la tenemos e inclusive en el proceso peleando creyendo que nosotros tenemos ese poder absoluto, ese control de nosotros mismos e inclusive muchos llegamos a deslizarnos por eso mismo porque queremos tener el control. Una de las batallas más grandes de todo ser humano, de nosotros los cristianos, es el control. Queremos estar en control, queremos decidir para dónde vamos, qué hacemos, cuándo servimos, cuándo nos servimos, cómo queremos que Dios trabaje con nosotros. Pero la realidad es que cuando nos vamos a esta historia, y creo que por eso Dios lleva a Jeremías a casa del alfarero para que lo viera, lo palpara, como cuando este alfarero coge este poco de barro y lo pone en la rueda, llegamos a la conclusión de que Dios está en control absoluto. Déjenme repetírselo en esta mañana. Dios está en control absoluto. Y vemos el poderío de Dios y qué ilimitado es el poder de Dios sobre este poco de barro que pone en esta plataforma. Vemos su voluntad completamente manifiesta. Nadie puede decirle al alfarero, en este caso el poco de barro no le puede decir al alfarero cómo hacerlo, dónde apretar, dónde dejar de apretar, sino que el alfarero mientras coge ese poco de barro va dando pedal, la rueda se va moviendo, con sus manos va añadiendo, va poniendo lo que ese poco de barro necesita. Ay, qué lindo es Dios cuando nos pone a nosotros en esta plataforma y empieza a darnos forma y empieza a añadir a nuestra vida lo que nosotros necesitamos. Según este poco de barro va cogiendo forma, él va añadiendo. Porque fíjese que hay barro que está un poco más endurecido, hay barro que está un poco más blando. Según él va palpando, y qué lindo porque fíjese, él lo va haciendo con sus propias manos. De igual manera él formó al hombre con sus propias manos en esta enseñanza. Al alfarero, él va dándole forma y a medida que él va palpando, porque con sus manos él va sintiendo en qué forma está ese poco de barro y va determinando cuánta agua necesita y cuánta forma va necesitando, por dónde lo aprieta, por dónde lo deja de apretar, qué forma le va dando. Y fíjese qué lindo que de igual manera todos nosotros necesitamos que el Señor nos vaya dando forma, pero de igual manera el alfarero va determinando según va dándole forma a la vasija cuánta agua, que es lo que va ablandando ese poco de barro, le va dando forma, le va dando consistencia. El alfarero determina según la calidad o la forma en que está ese poco de barro, cuánta agua tiene que añadirle. Algunos tienen que añadirle más, algunos tienen que añadirle menos, según la consistencia de ese barro y según la forma que le va a dar. Porque fíjese bien que todas las vasijas que hace un alfarero no son iguales. Unas son más altas, otras son más pequeñas, unas son más anchas, otras son más angostas, unas tienen el cuello más largo, los otros tienen el cuello más corto. Más sin embargo, él va determinando, es él, no es la vasija. En ningún momento usted ve la vasija, ni hablando, ni pidiendo cómo quiere que la haga, porque realmente vemos a Dios en total control. Su voluntad está en control, no la voluntad de la vasija o del poco de barro. Vemos cómo a cada cual el Señor le va dando una forma. Y no hay una imagen más gráfica que esta de cómo el hombre va tomando forma, de cómo Dios nos va dando forma. Y era lo que el Señor quería enseñar a Jeremías. Y es interesante porque en un tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, y yo estoy segura que usted lo puede palpar, cómo el hombre hoy en día habla de sus derechos, de lo que quiere, de cómo quiere, y es algo con lo que batallamos en la iglesia porque realmente estamos en un tiempo donde esta nueva generación quiere decir lo que quiere, cómo lo quiere. Si no le gusta, se levanta, se va a otro lugar, donde otra casa de otro alfarero, para que otro alfarero lo amolde. Decide
y tiene derechos, por lo menos en Estados Unidos hay una carta de derechos impresionante, donde es tanto que hoy en día el hombre y la mujer deciden lo que quieren ser. Ayer veía un programa donde se entrevistaba a una madre de un niño, de una niña de apenas 8 años. Esta niña le decía a la madre lo que ella quería hacer, la orientación sexual, que ella con 8 años le decía a la mamá, yo me siento así, yo me siento que yo quiero ser nene, si yo quiero ser nene, yo quiero que tú me vayas transformando en un nene, cómo quería que la mamá la vistiera, cómo quería que la mamá la tratara. Una niña de 8 años, donde todavía no tiene la conciencia, no tiene la madurez para determinar. Pero la realidad es que en Estados Unidos eso es una ley. Cada cual tiene derecho a hacer lo que quiera hacer. No importando lo que dice la escritura, que varón y hembra nos formó. Estamos en un tiempo donde el hombre decide y esto va mucho más allá de lo que mucha gente cree. El hombre y la mujer hoy deciden a qué iglesia van por su propia cuenta, ya no se consulta a Dios dónde tú me quieres plantar. El hombre y la mujer deciden hasta qué sexualidad, o sea, qué género quieren ser, sin importar cómo Dios los formó. En un tiempo donde parecemos olvidar que Dios es un Dios absoluto, un Dios supremo, donde Él es soberano, donde Él sigue decidiendo lo que Él quiere para nosotros en esta mañana, escuche bien, Dios es soberano. Dios es el que determina qué clase de vasija tú vas a hacer, para lo que Él te va a utilizar. La Biblia dice, Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y se compadece de quien se quiere compadecer. En su soberanía, Dios le da forma al barro. El barro nunca determina lo que Dios quiere que se haga con ella, lo que el alfarero quiere que se haga con ella. En la noche de anoche surge este mensaje porque había incomodidad en el pueblo, había tristeza, había la gente se sentía abrumada y era algo tan palpable. Pero la realidad es que yo hablando con la hermana de quien les hice mención, la realidad es que cuando todos nosotros estamos sintiéndonos de esa manera, estamos como en esta incomodidad, hablaba con varias personas como era algo que se sentía como un peso, una incomodidad. Me parece a mí, y el Espíritu de Dios me ministraba, paréceme a mí que todos estamos en la rueda. Y el Señor nos está dando una forma nueva, pero siendo que esa forma que Dios escoge o esas veces que Dios escoge llevarnos a casa del alfarero y plantarnos en la rueda y empezar a trabajar en nosotros es sumamente incómodo. Fíjese bien que esta vasija de la cual estamos hablando en esta mañana ya estaba en la rueda, ya era vasija, pero dice la escritura que estando en la rueda ya se echó a perder. Fíjese bien. Dice, y la vasija de barro que él hacía, ya la llama vasija, ya la estaba haciendo, se echó a perder. Hablando de la incomodidad que había anoche en el pueblo, en cada uno de nosotros, que yo misma la pude palpar y me sentía de igual manera. Me sentía que quería orar y no podía, me sentía que había un peso, me sentía que hay cosas en mí que estoy batallando, que estoy peleando. Me parece a mí que era un poco de barro en esta rueda que se había echado a perder. Si usted se encuentra molesto, si usted se encuentra en su espíritu peleando, si usted se encuentra en estos momentos donde usted se siente, pero es que no entiendo, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Pero por qué? Una de las cosas más comunes en nosotros son los por qué. Creo que todos nosotros sabemos que estamos siendo procesados, pero la realidad es que en medio de ese proceso, los por qué es lo que a veces nos estancan en el proceso. Queremos saber por qué estamos pasándolo, queremos saber por qué mi hijo está así, por qué mi esposo está así, por qué yo me siento así, por qué, por qué y por qué y por qué. Y estos por qué nos atribulan, nos traen peso, nos traen carga, nos hacen sentir abrumados. Pero la realidad es que probablemente en esta mañana, mi hermano, esta palabra nos da respuesta. Perhaps tú y yo estamos en las manos, en la rueda. El Señor nos está dando una forma nueva y usted se pregunta por qué. Porque probablemente nos echamos a perder. Estando en la rueda, nos echamos a perder. La realidad es que cuando usted y yo nos encontramos incómodos, estamos peleando.
Estamos diciéndole al alfarero, no, yo no quiero que tú me hagas así, no, ya yo estaba hecha, ¿para qué tú me tienes que dar una nueva forma? No, Señor, pero ¿por qué tú tienes que hacer esto conmigo? Como decía la hermana en la noche de anoche, pero ¿por qué? Avi, Dios te bendiga en esta mañana. ¿Por qué yo me siento tan incómoda? Porque yo me siento que no... ¿Cómo se dice en español? I don't fit in, que no pertenezco en la iglesia. Porque yo me siento sola, porque yo me siento peleando, porque yo me siento incómoda, porque yo me siento que tú no me entiendes, porque yo me siento que no entiendo lo que está pasando en mi vida, porque yo me siento que todo me molesta, que todo me irrita. Probablemente estás en la rueda del alfarero. Y probablemente el Señor tiene un plan nuevo y te está dando una forma nueva. ¿Por qué? Porque probablemente nos echamos a perder. Cuando tú y yo peleamos con Dios, cuando tú y yo altercamos con Dios, cuando tú y yo altercamos, ¿sabes qué quiere decir eso? Aunque no nos guste, aunque le pongamos otro nombre, yo he llegado a la conclusión de que cuando tú y yo estamos peleando con Dios, estamos en esas guerras que todos tenemos con Dios. Todos, en las cuales peleamos y cuestionamos por qué esto es así, por qué esta parte de mi vida está así, por qué yo estoy siendo procesada. Perhaps hemos llegado a creer que ya nosotros estamos completos. Probablemente estamos pensando, y no intencionalmente, esto es algo bien sutil. Tú y yo muchas veces creemos que ya Dios terminó con nosotros, que ya nosotros tenemos forma, ya yo estoy completo, ya yo soy vasija, Señor. Esto se supone que sea para los nuevos convertidos, para los que llevan poco tiempo, ya yo soy vasija. Inconscientemente todos llegamos a pensar o a sentirnos de esta manera. Y ese es el punto donde realmente nos hemos echado a perder. Donde creemos que ya estamos hechos, que ya somos maduros suficientes, que ya tenemos la capacidad de entender todas las cosas, que ya hemos alcanzado una estatura. Pues es ahí donde nos echamos a perder. Y es ahí donde el alfarero de nuevo tiene que darnos una nueva forma. Y una de las maneras en que nosotros nos echamos a perder, lamentablemente viene con el tiempo, donde caemos en una costumbre, donde llegamos a una posición donde creemos nuevamente que ya hemos madurado lo suficiente, que ya podemos con todas las cosas, que ya tenemos la sabiduría para manejar todas las cosas, y es ahí donde la vasija se echa a perder. Es ahí donde realmente, yo no sé si usted ha tenido la experiencia que después de haber alcanzado una estatura hasta aquí, el Señor le permite pasar por cualquier situación, quizá como la que le permitió a Pedro, donde Pedro le falló al Señor y lo maldijo, y negó con maldición que conocía al Maestro. Y vuelve Pedro otra vez nuevamente a la rueda, a darse una forma de nuevo. Parece que Pedro ya tenía una forma, pero tenía que ser formado nuevamente. De igual manera, nosotros, el fracaso, la tristeza, todas las situaciones que pasan en nuestros procesos de vida, las nuevas etapas que tenemos que enfrentar, que no las esperábamos, la falta de buscar a Dios, la falta de deseo, nos hacen darnos cuenta, Dios mío, porque yo me siento así, si yo te conozco, tú has sido bueno conmigo, todos los procesos que yo he pasado. Parece que en algún momento de nuestra vida nosotros volvemos a cero de nuevo. Yo no sé si usted sabe o se identifica conmigo en esta mañana de lo que yo estoy hablando. Volvemos como a cero. Y yo digo, Dios mío, pero yo tantos años en el Evangelio, yo me siento en cero otra vez. Yo me siento tan vulnerable como un recién convertido. Yo me siento como una persona que apenas te está conociendo. Nuevamente, estamos nuevamente en la plataforma, estamos en la rueda, nos hemos echado a perder, los prejuicios nos echan a perder, nuestra voluntad nos echa a perder, el querer hacer lo que nosotros queremos nos echa a perder. Y es ahí donde nos sentimos nuevamente que nos están apretando, que nos están amasando, que duele. Estos procesos que Dios usa las cosas cotidianas para procesarnos. Dios usa el fracaso, Dios usa tantas cosas en nuestra vida para darnos forma. Mire cómo dice la escritura. Dice que estando la vasija en la rueda se echó a perder. Y entonces el alfarero empieza a hacer una nueva vasija.
Y dice, como mejor le pareció a él hacerla. Fíjese bien cómo dice la escritura, no como nos parece a nosotros, sino como le pareció a él. Pero la realidad es que en ese proceso donde él nos está dando una nueva forma, yes, ya tú tenías forma, yes, ya tú eres cristiano, yes, ya tú has sido líder por muchos años, yes, ya tú has hecho tantas cosas por tantos años, pero te echaste a perder. Es la intención de cada fracaso, de cada situación difícil que viene a nuestras vidas, el Señor utilizarlo para darnos una nueva forma. Yo compartía con mi hermana en la noche de anoche, y yo lo he compartido con ustedes muchas veces, que el año pasado yo pasé un proceso tan duro, tan fuerte, que en 30 y pico de años yo nunca lo había pasado. Era algo nuevo, era un proceso que jamás pensé que yo iba a pasar por él. Reaccioné de muchas maneras que no esperaba reaccionar. Peleé, grité, lloré. Y la realidad es que Dios me estaba dando una forma nueva. Y yo me pregunté, pero, what's wrong? ¿Qué hay de malo con la forma que yo tenía? Pues muchas cosas. No lo vi hasta que Dios no terminó el proceso en mí. Y hasta que no vi una Waleska nueva, con una visión nueva, con un entendimiento nuevo, con más misericordia. Me veía diferente, actuaba diferente, nacieron mensajes diferentes después de ese proceso. Y paréceme que fue un momento donde el Señor me llevó a casa del alfarero, me puso en la rueda, me desbarató, me agregó un poco más de agua y nuevamente hay vasijas, hay pedazos de barro que necesitan un poco más de agua porque han estado más expuestas, se han endurecido y mientras más dura, más agua necesita, más cosas necesitas que Dios siga añadiendo para tu proceso. Pero fíjese bien que dice que el alfarero la hizo una nueva vasija según le pareció mejor a él hacerla. Y nuevamente a nosotros muchas veces nos parece cómo Dios debe tratarnos. Señor, yo necesito esto, yo necesito aquello. Y llegamos, tenemos la osadía de pensar que nosotros sabemos lo que mejor nos conviene. Inclusive escogemos a qué iglesia vamos, escogemos qué posición queremos, escogemos lo que queremos hacer para el Señor, con quién hablamos, a dónde. En el día de hoy ya usted no tiene su agenda de lo que va a hacer. Ahora le preguntó al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga hoy? ¿A dónde tú quieres que yo vaya? ¿Con quién tú quieres que yo hable? ¿Cómo tú quieres que yo trabaje con mi vida hoy? ¿En qué área de mi vida tú quieres que yo trabaje hoy? No, usted y yo ya tenemos un plan. Voy a ir a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Usted hoy no escogió en qué área de su vida usted quiere trabajar probablemente. Usted no se levantó hoy en su devocional y en su oración le dijo, yo no, Señor, hay áreas de mi vida que están un poquito deformes, quiero trabajar en ellas. Probablemente usted ya decidió lo que usted quiere hacer, cómo usted quiere caminar, qué usted quiere decir, pero la realidad es que déjame recordarte en esta mañana que tú no eres alfarero, tú eres barro. Lo dice la escritura. Él es el alfarero. Y en esta mañana, perhaps debemos preguntarle al Señor, ¿qué forma tú me quieres dar hoy? ¿En qué área tú quieres trabajar en mí en el día de hoy? Fíjese bien que nosotros no tenemos la potestad. Y yo no sé cuántos de ustedes se identifican conmigo en esta mañana. ¿Cuántas veces yo he querido ir a algún lugar y el Espíritu de Dios no me ha dejado ir? ¿Cuántas veces yo he querido decir 2 o 3 cositas y el Espíritu de Dios no me ha dejado decirlas? Y esto nos prueba que Dios es soberano sobre nuestras vidas, que Él tiene la potestad. Todavía Él sigue siendo el soberano. Todavía no empecé cuántos años tú y yo llevamos el Señor. Él sigue siendo dueño. Él sigue siendo soberano. Él es el que determina la forma que tú y yo vamos a tener. Y después que Él termine de trabajar en nosotros, Él es el que determina en qué escaparate nos va a poner. Usted sabe que el alfarero tiene un escaparate de cristal donde pone todas sus vasijas de acuerdo a cómo fueron trabajadas. Hay vasijas que necesitaron menos trabajo, vasijas pequeñas, vasijas menos labradas, están en un lugar del estante. Hay otras vasijas que fueron más labradas, que fueron más trabajadas, que fueron más expuestas al fuego en el horno. Estas vasijas son vasijas especiales y están puestas en lugares especiales con propósitos especiales. La realidad es que todos queremos ser especiales en las manos de Dios. Y si usted mira a su alrededor, todo el mundo está buscando ser
una vasija especial en las manos de Dios. Pero entiéndase que cada vasija especial tiene un proceso especial, que mientras más labrada y más detallada es esa vasija, implica que más tiempo tuvo en la rueda, pero también más tiempo tuvo en el horno. Yo no sé qué vasija tú has anhelado ser, pero entiéndase en esta mañana que mientras más labrada tú quieras ser, más especial tú quieres ser, más tiempo de proceso en esa rueda tú necesitas, más fuego necesitas cuando te pongan en el horno. Probablemente quieras cambiar de parecer ahora y no quieras ser tan labrada, siendo que el proceso será mucho más duro. De igual manera, ¿cómo nosotros le podemos decir al alfarero qué vasija, qué forma nos va a dar? Fíjese bien, hay una escritura en Romanos capítulo 9, versículo 20 al 21, dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Podemos nosotros decirle al alfarero cómo hacernos? Reitero, yo compartía con mi hermana en la noche de anoche porque ella es una vieja en el Señor y está pasando un proceso que la hace sentir que está en cero de nuevo. Pero la realidad, mi hermano, es que si en esta mañana, si en la noche de anoche usted se encontraba, como nos pasó a todos nosotros en nuestra congregación, había una incomodidad bastante fuerte. Me parece a mí que esa incomodidad es señal de que estamos peleando. Esa incomodidad es una señal de que hemos creído, ya yo estoy formada, ya yo tengo forma, ya yo estoy bien. Pero el hecho de que creamos que ya estamos completados, que ya tenemos una forma definida, nos hace y nos prueba en esta mañana que nos hemos echado a perder. Nos hemos echado a perder porque caemos en la costumbre, nos hemos echado a perder porque nos creemos suficientemente maduros como para no fallar, nos hemos echado a perder porque hay veces que nos olvidamos de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros y dejamos de tenerla con otros, nos echamos a perder de tantas maneras. Llegamos a la costumbre, perdemos la pasión, inclusive llegamos a creer que nosotros tenemos potestad sobre nosotros mismos. Si en estos días tú te has encontrado en un momento donde tú estás peleando con Dios, estás cuestionando, estás preguntándote, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Te has echado a perder. La realidad es que tú y yo no tenemos esa potestad, ni de preguntar, ni de decirle al alfarero qué forma Él nos dará. Si tú y yo estamos en esta mañana en la rueda, si estás experimentando dolor, si estás experimentando procesos, si estás experimentando dificultades, yo quiero decirte en esta mañana que simplemente estás en la rueda. Es lo que Dios utiliza para darnos formas nuevas. ¿Por qué yo necesito una forma nueva? Porque nos echamos a perder. Usted tiene que comenzar en esta mañana por reconocer que nosotros nos echamos a perder. El tiempo nos echa a perder, la comodidad nos echa a perder, nuestra humanidad nos echa a perder, el cuestionamiento nos echa a perder, el tiempo, las heridas, los fracasos, todas estas cosas nos echan a perder. Y eso implica que si nos echamos a perder necesitamos una nueva forma. Qué contraproducente. Migdalia, Dios te bendiga. Pide la oración por su salud, ya que le hicieron una cirugía en los pies ayer. Intercederemos por ti, Migdalia. Esperamos que tengas pronta recuperación y que el Señor esté contigo en el proceso. La realidad, fíjense, Migdalia nos escribe en este momento. Hay momentos donde en algún momento de nuestra vida nosotros estamos trabajando, estamos en nuestros quehaceres, estamos en nuestro afán y llega una cirugía de momento que nos detiene, que nos mantiene en la cama, que nos mantiene quietos. Empezamos a experimentar todos estos sentimientos de que no podemos hacer, de que hay cosas que se salen de su control, no estoy en control, no puedo caminar. En el caso de Migdalia, me imagino que en esta mañana tendrá que guardar reposo, hay muchas cosas que se detienen. Quizá, Migdalia, en esta mañana estás en un momento donde en medio de esta cirugía el Señor te ha sentado en la rueda y te va a dar una forma nueva. Y en los procesos donde uno se desespera, uno llora, uno no entiende. Por ejemplo, mi mamá estuvo en cama 3 meses, hermano, corridos 3 meses, sin poder hacer nada, sin poder levantarse, dependiendo de otras personas, con un dolor sumamente fuerte.
Pero yo entiendo que son esos los momentos donde, aunque nosotros no lo vemos, son momentos donde el Señor nuevamente nos lleva a la rueda y empieza a darnos una forma nueva, empieza a desarrollar en nosotros cosas nuevas. La realidad es que hay pedazos de barro que son más duros que otros. Y eso lo determina Dios cuando empieza a tocarnos, cuando empieza con sus manos. Él sabe, el alfarero sabe qué tan duro está ese pedazo de barro y sabe cuánto tiempo necesita en la rueda. Yo no sé si quizá en esta mañana habrá alguien que está en una situación por mucho tiempo y dice, pero ¿por qué yo estoy en la misma situación por tanto tiempo? Quizá tú no te has dado cuenta, pero quizá eres un poco de barro, un poco más duro y necesitas todavía estar en la rueda. Pero fíjese qué interesante que el Señor, cuando lleva a Jeremías a mostrarle todo esto, le dice, asimismo yo voy a hacer con ustedes, hablando del pueblo de Israel. Te estoy mostrando esto, Jeremías, porque a pesar de que el pueblo de Israel se echó a perder, apostató, se fue tras otros dioses, se dañó, se corrompió, le estaba dando un aliento, le estaba dando una palabra de esperanza. Yo de igual manera los voy a hacer de nuevo. A pesar de que Dios los iba a procesar, de que iban a entrar a un cautiverio, el Señor les estaba diciendo a través de ese cautiverio, yo lo que voy a hacer es que yo les voy a dar una nueva forma. En esta mañana la palabra cautiverio siempre nos persigue. Yo le he compartido mucho con ustedes a través de todos los viernes. Dios iba a llevar al pueblo de Israel a un cautiverio y lo que le estaba mostrando y la palabra que le iba a dar a través del profeta Jeremías era de que a pesar de que ellos iban a entrar a este nuevo cautiverio, era esto lo que Dios iba a utilizar para darle una nueva forma. A pesar de que el pueblo se había echado a perder, el Señor les estaba diciendo, yo no los voy a abandonar. El hecho de que ustedes se echaron a perder no implica que yo lo voy a dejar. El hecho de que tú fallaste, el hecho de que estás peleando, el hecho de que te desanimaste, el hecho de que dejaste de orar, el hecho de que dejaste de buscar, no dice que yo te voy a abandonar. Lo que está diciendo es que te echaste a perder, pero como alfarero, en vez de yo tirarte a un lado, lo que voy a hacer es que te voy a poner en la rueda, voy a echarte un poco más de agua, voy a amasarte, voy a apretarte, voy a ponerte en situaciones difíciles donde yo desarrolle en ti una nueva forma, donde yo te empiezo a dar una nueva forma, pero no dejarás de ser vasija. El Señor le estaba mostrando a Jeremías, dile a mi pueblo, dale este mensaje. Y más adelante le da otras experiencias a Jeremías donde le muestra el mismo mensaje. Se echaron a perder, pero yo no abandono lo que yo comienzo. Yo los voy a llevar a la rueda, yo los voy a procesar y yo les voy a dar una forma nueva. En esta mañana estás triste, estás opresionado, estás abrumado, te sientes estancado, te sientes en cero, te sientes que solo, te sientes que estás rodeado pero de un montón de gente, pero no hay nadie a tu alrededor, te sientes que estás estancado, te sientes que el proceso que está pasando, ya sea en tu casa, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu vida espiritual, te está doliendo, te tiene triste, te tiene abrumado, te tiene desesperado. No te desesperes, simplemente estás en la rueda. Quédate quieto, porque la realidad es que por más que tú y yo peleemos, no tenemos potestad, somos barro. Si usted se pudiera repetir en esta mañana, soy barro, soy polvo. De ahí surge el barro y del barro surge una vasija. Pero la realidad es que tú mismo no te puedes formar porque tú eres simplemente el barro. Él nos da la forma. Para ello nos pone en una rueda, que es las situaciones donde Dios nos pone. Y cuando nosotros dependemos más de Él, Él empieza a enseñarnos cosas nuevas. Quizás te echaste a perder y no te diste cuenta porque no nos damos cuenta. Quizás hemos caído en un hoyo, quizás hemos caído en una etapa de nuestra vida donde todo es monótono, donde hemos perdido la pasión, donde hemos dejado de orar, donde ya no tenemos la misma cercanía con el Señor. Te echaste a perder. Y hay situaciones que Dios permite que son esas ruedas donde Él te va a empezar a dar una nueva forma. Porque lo mejor que tiene el Señor, dice la Escritura, que Él no abandona la obra de sus manos. Lo que Él comenzó, Él lo va a perfeccionar. Pero en esta mañana ha escogido ponerte en la rueda. Y si tú pensaste que ya estabas formado, que ya estabas maduro, te echaste a perder. La realidad es que esto no ha terminado. Esto termina cuando Cristo
nos transforme, cuando nuestros cuerpos sean transformados, in the meantime, en el proceso, todavía nos echamos a perder muchas veces. Pero cada vez que nos echamos a perder tenemos la esperanza de que de igual manera el alfarero, viendo que la vasija se echó a perder, dice, volvió y le dio una nueva forma, hizo una nueva vasija como mejor le pareció hacerla. Quizá hay vasijas que se echaron a perder tanto que el alfarero tiene que romperlas completamente. Hay vasijas que quizá en esta mañana se sienten 1000 pedazos. Quizás si te sientes así, te tuvieron que romper completamente para hacerte una vasija nueva. Pero en esta mañana confía en el Señor. Confía, Él es el alfarero. Él dice, no podré yo hacer con ustedes como hace el alfarero con este barro. Seguramente que sí. Confía que lo que tú estás pasando es simplemente un proceso más. Estás en la rueda. Quizás no te habías dado cuenta que te echaste a perder y Él en su infinita misericordia, viendo que no te diste cuenta, te tomó, te puso en la rueda y en ella te echaste a perder y empezó a darte una nueva forma que probablemente necesitabas, aunque tú no lo entiendas ahora. Más luego, cuando salgas de ahí, cuando te pongan en el horno, cuando te saquen del horno, cuando te pongan en el estante y te exhiban como una vasija de honra, como una vasija de gloria, vas a poder mirar hacia atrás y vas a poder decir, Señor, gracias. Gracias porque cuando me eché a perder no me dejaste ahí como una vasija perdida, sino que me tomaste de nuevo, me pusiste nuevamente en la rueda y me empezaste a dar una forma nueva. Damos gracias a Dios por los procesos, qué difíciles son. Los procesos son sumamente difíciles porque nuevamente como son a través de las cosas cotidianas que nosotros vivimos, probablemente no nos damos cuenta que es Dios. Pensamos que es el esposo, que son los hijos, que es el trabajo, que es la enfermedad, que es la opresión, que es esto. Yo quiero decirte que todas esas cosas son las ruedas. Son las ruedas que Dios usa para darnos una forma nueva, para que cada día mostremos más el carácter de Cristo, siendo que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. La intención de Dios es que cada vez que alguien nos vea, cada vez que nosotros mismos nos veamos, si usted se mira en esta mañana en un espejo y usted se ve usted mismo, exactamente, si te ves tú mismo, entonces todavía necesitas ir 2 o 3 veces a la rueda. Cuando tú te mires en un espejo y veas a Cristo, entonces habrá sido consumada la obra. Mientras tanto, que tú te veas tú mismo, necesitas volver a la rueda. Es la intención de Dios que seamos la mayor expresión de Cristo. Que cuando la gente nos vea a nosotros, vean a Cristo en nosotros. Y en esta mañana yo te pregunto, cuando tú te miras al espejo en esta mañana, ¿tú ves a Cristo? ¿Tú ves el carácter de Cristo? Probablemente hay áreas todavía que todavía no ves a Cristo. Y por eso es que estamos en la rueda. Así que en esta mañana yo quiero, déjeme coger aire para decir esto, porque cuando no lo dice el Señor lo coge en serio. Yo quiero que el Señor me dé la forma que Él quiere. Usualmente nosotros en nuestra humanidad tratamos de decir o de pedir cómo queremos que Él nos forme, pero la realidad es que en esta mañana la Escritura nos prueba que Él es soberano. Era el alfarero el que estaba al control, era él el que tenía los pies sobre la rueda y él determinaba cuándo le daba movimiento y cuándo no. Era él el que determinaba la cantidad de agua que le echaba a este poco de barro para darle forma. Era él el que utilizaba sus manos, el que apretaba aquí, el que apretaba allá, el que iba formando la vasija según mejor le parecía a él hacerla, porque Él sabe lo que tú y yo necesitamos en esta mañana. Así que en esta mañana, mi amado, regocíjese. En vez de sentirse triste, en vez de sentirse abrumado, vamos a comenzar esta mañana, este día, reconociendo, Señor, quizá, vamos a darle el beneficio de la duda, quizá me eché a perder, quizá me deformé en el proceso, con los años, con los golpes que trae la vida, me eché a perder, me deformé. Pero en esta mañana estoy dispuesto. Ponme nuevamente en la rueda y dame la forma que tú quieras. Pero cuidado, esto implica que Él va a apretar, esto implica que Él va a poner en el horno, esto implica que Él quizá te va a dar una forma que tú no esperabas o que tú no quieres, sino que como mejor le parece a Él,
Él te hará en esta mañana. De eso se trata todos los procesos que tú y yo pasamos. De estar en una rueda y darnos la forma. De igual manera como el pueblo de Israel se descarriaba, se iba tras otros dioses, perdía el enfoque, perdía la prioridad. Nosotros perdemos prioridades, nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, nosotros nos desenfocamos. Dios muchas veces deja de ser nuestra prioridad, el propósito de Dios deja de ser muchas veces nuestra prioridad, quedamos atrapados en esto que se llama vida. Y nuevamente, lo más lindo en esta mañana es que Él no abandona la obra de sus manos. Y en vez de echar a perder, en vez de botar esa vasija que se echó a perder, Él la coge de nuevo, la pone ahí, empieza a darle forma. Si la tiene que romper, vuelve y la rompe y vuelve y nos da una nueva forma conforme a Él le parece mejor. Pero siendo Dios el creador del universo, que todo lo hizo hermoso y perfecto, ¿no nos da esto la confianza de saber que si Él es el que nos está dando forma, el mismo Dios que creó los cielos, la tierra y todo lo que en ella habita, que es tan hermoso y tan perfecto, ¿no te da confianza eso en esta mañana? De que Él, siendo el alfarero, te dará la mejor forma. Una forma que hará que tú traigas gloria a su nombre, que hará que cuando te pongan en el estante, cuando te exijan como una de sus mejores obras de arte, cuando otros vean y vean lo que Dios hizo contigo, podrán darle gloria y honra a aquel que te formó. Y de eso se trata, que nosotros seamos esas vasijas que traen gloria en nombre del Señor. Que cuando la gente nos vea, que cuando la gente vea lo que Dios ha hecho en nosotros, vean la calidad de alfarero que nos formó. Así que en esta mañana, torna tu tristeza, vamos, sé intencional, sé como el salmista. El salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Si estaba hablando al mismo, y te turba dentro de mí. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Espera en Dios porque todavía Él me dará una nueva forma. En esta mañana, en vez de sentirte triste por tus procesos, dale gracias a Dios y declara, sé que después de este proceso voy a tener una nueva forma. El Señor está haciendo de mí una vasija nueva. Y aunque tú y yo no lo creíamos, no lo esperábamos y a veces hasta pensamos, Señor, yo no necesito este proceso. Cuando tú y yo peleamos con Dios por el proceso, estamos diciendo, yo no lo necesito, ya yo estoy formada. Te echaste a perder, querida, te echaste a perder, querido. Porque la realidad es que todos nosotros necesitamos ser procesados, todos nosotros necesitamos una nueva forma, porque con el tiempo, con los procesos, con la vida, con los golpes, nos echamos a perder. Pero en esta mañana lo reconocemos y nos paramos en esa promesa de que Él no abandona la obra de sus manos. Lo que Él comenzó, lo va a completar. Amén. Declaramos una palabra de bendición para ti. Quédate quieto en la rueda. Quédate quieto en esta mañana. Quédate quieto. Yo sé, créame, no es fácil para mí decirlo. Estar quieto mientras el Señor nos da forma es difícil. Pero yo te exhorto en esta mañana, confía en aquel que está trabajando en la rueda. Este es el Dios soberano, el Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra. No podrá hacer contigo una vasija de honra. No podrá determinar cuál es la forma que tú y yo necesitamos. Seguramente que sí. Vamos a confiar en esta mañana en el Señor. Vamos a declarar que somos polvo. El salmista dijo, no te olvides que somos polvo. Vamos a declarar que somos polvo, que Él es el hacedor, que Él es el artesano que está dando forma a esa vasija. Y vamos a entregarnos y a decir, Señor, haz conmigo como tú quieras en este día. Llévame a donde me quieres llevar. Que yo pueda decir lo que tú quieras que yo diga en este día. Y que yo pueda hacer simplemente tu voluntad. Que cuando otros me vean, simplemente vean una vasija de barro que tú estás dándole forma. Así que en esta mañana, quizás si tú has sido un poco impaciente con tus hijos, con tu esposo, con tu hermano, con quien sea que está a tu alrededor, por favor, ten un poquito de paciencia. Si quizás yo te he sofocado, ten un poquito de paciencia. Simplemente soy un poco de barro que el Señor me está dando forma. Todavía no he llegado a la perfección. Todavía estoy en la rueda. Quizás esta palabra de igual manera no solamente nos imparta la seguridad de que Él está trabajando en nosotros, sino que pueda darnos un poquito de misericordia, de paciencia con otros, sabiendo que de igual manera que tú estás en la rueda, otros también están en la rueda.
quizás se han echado a perder y también necesitan que el Señor les dé una forma nueva. Así que vamos a ser un poquito más pacientes unos con otros, entendiendo que todos somos polvo, que todos nos echamos a perder, pero de igual manera que todos tenemos una nueva oportunidad porque Dios no abandona la obra de sus manos y ha prometido hacer con nosotros lo que Él dijo que haría. Así que declaramos esa palabra sobre usted en esta mañana. Sea usted bendecido. Declárela en todo el día. Así que en esta mañana, regocíjate y canta, moradora de Sión. Dios está trabajando contigo y mientras Dios esté trabajando contigo y conmigo, todo estará bien. Así que gracias, comparta este video por favor con otros que de igual manera puedan ser bendecidos a través de la escritura. Compártalo. Así que sea bendecido usted en este día. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana. Creo firmemente en mi corazón que se conectaron los que tú querías que se conectaran y que de igual manera verán el replay aquellos que la necesiten, porque en tu soberanía así es que tú trabajas. Declaramos que en este día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el proceso de Migdal y en su recuperación, tú te glorificas y más que una operación, Señor, será un proceso donde tú le darás una nueva forma como mejor a ti te parezca. Que traiga gloria a tu nombre. De igual manera, todos aquellos que han sintonizado en esta mañana y que quizás están siendo procesados, Señor, y estaban peleando y estaban quejándose, te pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo dé convicción de esta palabra y puedan caminar en este día declarando, Señor, que están en la mesa del alfarero y que tú le darás la forma que mejor te parezca a ti. A veces nosotros queremos una forma, pero qué lindo tú eres, Señor, que tú conoces la forma que necesitamos y aquella que traerá gloria a tu nombre. Te pedimos, Dios mío, que en este día tú tomes control absoluto de lo que sale de nuestra boca, Señor, de a dónde vamos. En el nombre de Jesús estamos a tus pies, te pedimos dirección y nos rendimos ante ti, Señor, para que hagas de nosotros como tú quieres. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga. Será hasta el próximo viernes desde este su programa Disciplinas Libertadoras. Dele seguimiento, síganos durante la semana a través de la página donde vamos a seguir haciendo escritos, posteando algunos escritos de este tema. Dios le bendiga en esta mañana. Será hasta el próximo viernes.